¿Alguna vez te has sentido atrapado en un mar de dudas, con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos negativos que parecen no dejarte en paz? ¿Has experimentado esa sensación de temor que te invade, como si el futuro fuera una sombra que nunca se disipa? ¿Te has preguntado si acaso tus luchas internas, esas batallas invisibles que solo tú conoces, tienen alguna esperanza de ser vencidas? La ansiedad, el miedo y las dudas parecen ser compañeros constantes en nuestro camino, ¿verdad? Pero hoy, quiero que sepas algo muy importante: no estás aquí por accidente. Dios te ha traído hasta este momento, porque en su misericordia tiene un mensaje de esperanza para tu alma. Quizás en este preciso instante, sientes que la tormenta dentro de ti no tiene fin. La incertidumbre te consume, las voces de duda te susurran que no hay salida, y las heridas del pasado parecen abrirse de nuevo. Pero quiero que reflexiones: ¿qué si todo esto que estás viviendo tiene un propósito mayor? ¿Qué si lo que atraviesas hoy es simplemente una etapa en la que Dios está preparando algo hermoso para ti? No estás solo en esta batalla. Dios, en su infinito amor, tiene un secreto divino que quiere revelarte, un secreto que puede transformar tu mente y renovar tu espíritu. Este video no es casualidad, es una respuesta divina a tu clamor. Dios quiere que sepas que lo que te prometió, lo que Él ha preparado para ti, está llegando a tus manos hoy. ¿Puedes sentir esa esperanza creciendo en tu corazón? Esa promesa que parecía lejana, que parecía solo un sueño, ahora está a punto de hacerse realidad. Pero para recibir esta bendición, primero debes entender un misterio sagrado, un secreto que cambiará tu forma de ver la vida y a ti mismo. Este secreto tiene el poder de liberarte de las cadenas del temor y la ansiedad, de renovar tu mente y de fortalecer tu espíritu en medio de las dificultades. Te invito a abrir tu corazón, a dejar que la fe reine en este momento. Porque en la palabra de Dios hay respuestas, hay promesas que no fallan, y hay un mensaje que puede transformar toda tu existencia. La clave está en confiar en la fidelidad de nuestro Dios, en recordar que Él cumple lo que promete, y que en sus manos está tu futuro. No importa cuán oscura haya sido la noche, la luz de Dios siempre llega para iluminar el camino y guiarte hacia la victoria. Al terminar este mensaje, querré que te quedes con una certeza: que la promesa de Dios no es solo un susurro en el viento, sino una realidad que comienza hoy en tu vida. La esperanza renace, y la fe se fortalece, porque lo que Dios te prometió, está llegando a tus manos hoy. Pero antes de avanzar, necesito que entendamos juntos algo fundamental. Para comprender este secreto divino, primero debemos mirar lo que Dios dice en su palabra. Porque en la Biblia, en las Escrituras Sagradas, encontramos las claves para renovar nuestra mente, fortalecer nuestro espíritu y caminar con confianza hacia la promesa cumplida. Así que te invito a acompañarme en este recorrido. En el siguiente paso, exploraremos qué dice Dios en su palabra acerca de sus promesas, de su fidelidad y de cómo podemos recibir todo lo que Él ha preparado para nosotros. Porque solo entendiendo su verdad, podremos abrir las puertas a la victoria que nos espera. ¿Estás listo para descubrir el secreto divino que transformará tu vida? Entonces, no te despegues, porque lo que Dios dice está llegando a tus manos hoy. En medio de nuestras luchas diarias, en medio de las dudas y temores que nos acechan, hay una promesa poderosa que Dios nos hace en su palabra. Esa promesa nos invita a un cambio profundo, a una transformación que solo Él puede realizar en nuestro corazón y mente. Quiero que prestes atención a una de las escrituras más reveladoras y transformadoras para nuestra vida, Romanos 12:2. La Biblia nos dice claramente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En estas palabras hay un mensaje que puede cambiar por completo la manera en que enfrentamos la vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces nos sentimos atrapados en patrones de pensamiento negativos, en conductas que nos alejan de la paz y la felicidad que Dios desea para nosotros? La respuesta radica en esa tensión entre conformarse a los valores y las ideas de este mundo y la invitación divina a ser transformados por su palabra.
No es solo una cuestión de cambiar superficialmente, sino de una renovación interna, un cambio de raíz que nos lleva a vivir en la voluntad perfecta de Dios. Pero, ¿en qué se diferencia realmente conformarse a este mundo de ser transformado por la palabra de Dios? Conformarse a este mundo significa aceptar las ideas, las costumbres y las actitudes que predominan en el entorno sin cuestionarlas, sin analizar si están alineadas con la voluntad de Dios. Es como seguir la corriente sin pensar en las consecuencias, dejando que las presiones sociales, las tentaciones y las inseguridades dicten nuestro comportamiento. Por ejemplo, en nuestro trabajo, podemos sentir la tentación de hacer lo mínimo para no destacar, por miedo a ser juzgados o rechazados. En la familia, podemos caer en actitudes egoístas o en la falta de perdón, permitiendo que las heridas no sanadas nos dividan. Frente a las tentaciones, muchas veces optamos por lo fácil, lo que nos aleja de la integridad y la pureza espiritual. Y en nuestro interior, la inseguridad y la duda nos llevan a pensar que no somos suficientes, que no merecemos las bendiciones de Dios. Conformarse a este mundo es vivir en una constante lucha con nuestros pensamientos y emociones, permitiendo que la ansiedad, el miedo y la comparación controlen nuestra vida. Es aceptar que las circunstancias externas nos definen, en lugar de confiar en la verdad de Dios y en su poder para transformar nuestro carácter. Pero la palabra de Dios nos llama a algo diferente, a no conformarnos, sino a ser transformados. ¿Qué significa eso realmente? Significa permitir que la verdad de Dios, expresada en su palabra, penetre en nuestro corazón y cambie nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Es un proceso de renovación interna que nos capacita para vivir conforme a sus propósitos, en paz y en victoria. Imagina cómo sería tu vida si en lugar de dejarte llevar por las ideas de inseguridad y miedo, permitieras que la palabra de Dios renovara tu mente. En el trabajo, podrías actuar con confianza, sabiendo que tu valor no depende de la opinión de los demás, sino de lo que Dios dice de ti. En tu familia, podrías ser un ejemplo de perdón, de amor incondicional, reflejando el carácter de Cristo. Frente a las tentaciones, tendrías la fortaleza para decir no, porque tu mente estaría alineada con la verdad de que eres hijo amado de Dios, y que en Él tienes todo lo que necesitas para vencer. La transformación no sucede de la noche a la mañana, pero cada día, al buscar la renovación en la palabra, te acercarás más a la voluntad perfecta de Dios para tu vida. La diferencia fundamental entre conformarse y ser transformado está en quien decide el rumbo de nuestra vida. Cuando nos conformamos, dejamos que las circunstancias, las opiniones y las tendencias del mundo nos dirijan. Pero cuando somos transformados, permitimos que la palabra y el Espíritu Santo nos guíen, renovando nuestro entendimiento y nuestro corazón. Es un cambio que requiere decisión, fe y perseverancia, pero que garantiza un resultado eterno, vivir en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y aquí quiero que comprendas algo aún más profundo. Jesús mismo nos mostró este principio en acción. Él no se conformó a las expectativas del mundo, ni se dejó llevar por las presiones sociales de su tiempo. En cada paso, Jesús vivió en total dependencia del Padre, obedeciendo su voluntad y mostrando con su ejemplo cómo la transformación interna lleva a una vida llena de propósito y poder divino. En sus enseñanzas, en sus milagros y en su entrega, Jesús nos demuestra que la verdadera transformación viene del interior, de una relación íntima con Dios y de una mente renovada por su palabra. Así como Jesús fue un ejemplo vivo de transformación, tú y yo estamos llamados a seguir ese mismo camino. La clave está en decidir no conformarnos más con las ideas del mundo, sino en abrir nuestro corazón a la verdad de Dios, permitiendo que su palabra transforme cada área de nuestra vida. Porque en esa transformación, en ese proceso de renovación, encontraremos la fuerza y la sabiduría para vivir conforme a lo que Dios ha planeado para nosotros, y así experimentar la verdadera libertad y paz que solo Él puede darnos. Permíteme contarte una historia poderosa que nos muestra cómo la fe en la palabra de Dios puede ser la clave para vencer en las batallas internas y externas que enfrentamos cada día. La historia de Jesús en el desierto es uno de los ejemplos más impactantes y llenos de enseñanzas espirituales. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto,
donde pasó 40 días y 40 noches enfrentándose a la tentación del enemigo. En ese momento crucial, Jesús no solo estaba en una prueba física y espiritual, sino que también enfrentaba las dudas, las mentiras y las seducciones del diablo. Pero lo que hizo la diferencia fue su firmeza en la palabra de Dios. Cada vez que Satanás intentaba tentarlo con pan para saciar el hambre, Jesús respondió: escrito está, el hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cuando el enemigo le ofreció los reinos del mundo a cambio de adorarlo, Jesús replicó: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Y ante la sugerencia de lanzarse desde el pináculo del templo para probar que Dios lo cuidaba, Jesús afirmó: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. En cada una de esas ocasiones, Jesús enfrentó las tentaciones con la autoridad de la palabra de Dios, que había memorizado y meditado durante su vida. La victoria en el desierto no se debió a una fuerza humana, sino a la dependencia total en la verdad eterna que Dios había revelado en las Escrituras. Jesús nos muestra que en las batallas espirituales y mentales, la clave para vencer no está en nuestra fuerza o en nuestras habilidades, sino en aferrarnos a la palabra de Dios y usarla como espada para derrotar las mentiras del enemigo. La lección más poderosa de esta historia es que la palabra de Dios es nuestra arma más poderosa en la lucha contra la tentación, la duda y el miedo. Cuando el enemigo nos susurra mentiras, podemos responder con la verdad de Dios, recordando que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro vencedor. La historia de Jesús en el desierto también nos enseña que las pruebas y las tentaciones no son el fin, sino un medio para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter si confiamos en Dios y en su palabra. La victoria no siempre se ve en el momento, pero si permanecemos firmes y usamos la palabra como nuestro escudo, saldremos victoriosos. Además, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas diarias. Quizá en tu vida estás enfrentando tentaciones similares, la ansiedad que te lleva a buscar soluciones rápidas, los pensamientos negativos que te llenan de inseguridad, las pruebas que parecen insuperables en tu trabajo, en tu familia o en tu salud. Pero aquí está la esperanza: tú también puedes vencer como Jesús, si te aferras a la palabra de Dios y la usas como tu arma de combate. La Biblia nos promete que ninguna prueba es mayor que la fuerza que Dios nos da, y que podemos resistir firmes en la fe. La historia de Jesús en el desierto es un ejemplo vivo de que, con la palabra en nuestro corazón, podemos superar todo intento del enemigo para desviarnos del camino de Dios. Solo necesitamos aprender a confiar en su verdad, a meditar en ella día y noche, y a usarla en cada batalla que enfrentamos. Porque así como Jesús salió victorioso en esa prueba, tú también saldrás victorioso en tus luchas diarias, si te mantienes firme en la palabra y en la fe. Recuerda que no estás solo en esta batalla, el mismo Jesús nos mostró cómo hacerlo, y nos dejó la enseñanza de que la victoria siempre será de aquellos que confían en la palabra de Dios y en su poder para transformar cada circunstancia. Así que, en medio de tus pruebas, levanta la bandera de la fe y afirma con confianza: con la palabra de Dios, venceré. Porque justo como Jesús en el desierto, tú también puedes triunfar, y esta victoria será la prueba de que Dios cumple sus promesas en tu vida. Permíteme ayudarte a entender esta historia bíblica en un contexto que todos podemos relacionar con nuestras luchas diarias. La historia de Jesús en el desierto no es solo un relato antiguo, sino una enseñanza viva y actual que nos muestra cómo enfrentar las batallas internas que todos enfrentamos: la ansiedad, el miedo, las críticas y las tentaciones que intentan desviarnos del camino de Dios. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín. En ese jardín, cada pensamiento es una semilla que puede crecer y florecer dependiendo de cómo la cuidamos. Cuando permitimos que pensamientos de miedo, duda o tristeza germinen y se arraiguen, estamos dejando que las malas hierbas crezcan y ahoguen las flores de la fe y la esperanza. Pero si aprendemos a cultivar pensamientos de fe, confianza y amor, nuestro jardín se llenará de hermosas flores que reflejan la victoria de Dios en nuestra vida. La historia de Jesús en el desierto nos revela que las semillas de la duda y la tentación pueden surgir en momentos de soledad, de prueba o de inseguridad.
Cuando Jesús enfrentó esas pruebas, Satanás le susurró mentiras: ¿tienes hambre? Solo debes usar tu poder para satisfacerte. Pero Jesús, en lugar de ceder a esa semilla de desesperanza, la confrontó con la verdad: escrito está, el hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese instante, Jesús está diciendo que no podemos alimentar solo nuestras necesidades físicas o deseos momentáneos, sino que debemos cultivar pensamientos que estén alineados con la verdad del Padre. Cuando Satanás le ofreció los reinos del mundo, Jesús respondió con otra semilla de fe: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Aquí, Jesús nos enseña que no debemos dejar que las semillas de la ambición o la idolatría crezcan en nuestro interior, sino que debemos plantarlas con la semilla de la adoración y la devoción a Dios. Finalmente, cuando Satanás le sugirió que se lanzara desde la cima del templo para probar la protección divina, Jesús rechazó esa semilla de incredulidad con otra verdad: no tentarás al Señor tu Dios. En cada respuesta, Jesús utilizó la palabra de Dios como una luz que vence la oscuridad, una espada que corta las raíces de las mentiras que intentan crecer en nuestro corazón. Tú y yo podemos aprender mucho de esto. En nuestras vidas, también enfrentamos tentaciones y pensamientos que quieren crecer en nuestro jardín mental: la ansiedad que nos hace pensar que todo está perdido, el miedo que nos paraliza ante lo desconocido, las críticas que sembramos en nuestro corazón por las opiniones de los demás. Pero así como Jesús enfrentó esas tentaciones con la palabra, nosotros también podemos hacerlo. Podemos plantar pensamientos de esperanza en lugar de desesperanza, semillas de confianza en lugar de duda, y semillas de perdón en lugar de amargura. Solo necesitas empezar a cuidar tu jardín interior. Cuando los pensamientos negativos quieran invadir tu mente, recuerda que tienes una herramienta poderosa: la palabra de Dios. Ella es como la luz que vence la oscuridad, la semilla que puede crecer en un árbol de fe y la espada que corta las raíces de la duda. Es importante que te tomes un momento para reflexionar: ¿qué semillas estás permitiendo que crezcan en tu mente? ¿Estás alimentando pensamientos que fortalecen tu espíritu o que te debilitan? La buena noticia es que tú tienes el control sobre tu jardín interior. Con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, puedes cultivar un pensamiento saludable y firme, capaz de resistir cualquier tentación o ataque del enemigo. Recuerda, cada pensamiento que alimentas hoy, será la cosecha que recogerás mañana. Por eso, te animo a que seas intencional en sembrar semillas de fe, esperanza y amor. La historia de Jesús en el desierto nos muestra que, aunque enfrentamos pruebas y tentaciones, no somos víctimas del destino. Podemos usar la verdad de Dios como nuestro escudo y nuestra espada. Y justo como Jesús salió victorioso, tú también puedes hacerlo si decides fortalecer tu mente con la palabra de Dios. La batalla por tu pensamiento y tu espíritu no termina en el desierto. Continúa cada día en las decisiones que tomas, en los pensamientos que eliges cultivar y en la manera en que respondes a las dificultades. La buena noticia es que la Biblia también nos da aún más claves para fortalecer nuestra mente, para que podamos mantenerla firme en medio de las adversidades. Así que, prepárate para descubrir esas herramientas en el próximo paso, porque la victoria en tu mente y en tu corazón empieza con la verdad y la fe en lo que Dios dice acerca de ti. Hoy quiero compartir contigo algunas escrituras clave que actúan como armas espirituales para fortalecer tu mente y tu corazón en medio de las luchas diarias. Estas palabras divinas no son solo promesas o consejos, sino herramientas poderosas que Dios nos ha dado para enfrentar la ansiedad, el miedo, las críticas y las tentaciones. Conozcamos cada una y veamos cómo aplicarlas en nuestra vida cotidiana, recordando que estas armas son fundamentales para mantenernos firmes en la fe. La primera escritura que quiero presentarte es Filipenses 4:8. El apóstol Pablo nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo es una guía práctica para cuidar nuestra mente y nuestros pensamientos. Cuando sentimos que la ansiedad o el temor quieren invadirnos, debemos escoger conscientemente enfocarnos en aquello que es positivo y edificante.
Es como hacer un filtro en nuestro pensamiento, permitiendo que solo las semillas de la verdad, la bondad y la pureza crezcan en nuestro interior. Aplicarlo en la vida diaria significa que, ante una situación difícil, podemos detenernos y decidir qué pensamientos alimentamos. En lugar de dejar que la duda o la tristeza tomen control, elegimos pensar en las promesas de Dios, en las bendiciones que tenemos y en lo bueno que aún está por venir. Estas palabras actúan como un escudo que bloquea las mentiras y las preocupaciones, y nos ayudan a mantener nuestra mente en paz y en esperanza. La segunda escritura poderosa es Efesios 6, 10-18, donde el apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios. Nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí se nos presenta una metáfora clara: nuestra mente y espíritu necesitan protección, y esa protección viene de la armadura que Dios nos da. Cada pieza tiene un propósito: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La aplicación práctica es que debemos aprender a usar estas armas diariamente. Cuando el miedo o las críticas quieran derribarnos, podemos recordar que la verdad nos mantiene firmes, la fe nos protege del ataque del enemigo y la palabra de Dios nos da la ofensiva para vencer cualquier tentación. La oración en el Espíritu, mencionada en el versículo final, también es fundamental para mantenernos alerta y fortalecidos en todo momento. Otra escritura que es una gran fuente de ánimo y fortaleza es Isaías 41 horas y 10 minutos. No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es una promesa clara de que no estamos solos en nuestras luchas. Dios mismo nos dice que, aunque sintamos miedo o debilidad, Él está con nosotros, dándonos fuerza y apoyo. La práctica aquí consiste en recordar esta promesa en los momentos de ansiedad o duda, repitiéndola en nuestra mente o en oración. Es como tener un respaldo divino que nos sostiene y nos anima a seguir adelante, confiando en que la ayuda y la fortaleza vienen de Él. Cada vez que sintamos que no podemos más, podemos repetir esta palabra y sentir cómo la presencia de Dios llena nuestro corazón con paz y valentía. Estas escrituras, en realidad, son armas espirituales para nuestra mente. Nos ayudan a transformar pensamientos negativos en verdades que fortalecen nuestro espíritu. La clave no solo está en conocer estas promesas, sino en usarlas activamente. Cuando las meditamos, las memorizamos y las aplicamos en nuestro día a día, estamos armando nuestra mente para resistir cualquier ataque del enemigo y mantenernos firmes en la fe. Pero no basta con solo conocer estas palabras, la verdadera victoria requiere práctica constante. Como en cualquier entrenamiento, la repetición y la disciplina son esenciales. Por eso, te invito a que hagas de estas escrituras una parte de tu rutina diaria. Repite las promesas de Dios en momentos de calma y también en medio de la batalla. Escribe estos versículos en lugares visibles, memorízalos y medítalos durante el día. Solo así podrás convertir estas armas espirituales en una protección efectiva y en una fuente constante de fortaleza. El siguiente paso, el paso 6, nos recuerda que no es suficiente saber las escrituras, debemos practicarlas diariamente. La fe se fortalece cuando aplicamos la palabra de Dios en cada decisión, en cada pensamiento y en cada momento de dificultad. Cuando practicamos estos versículos, estamos entrenando nuestra mente para confiar más en Dios que en nuestras propias fuerzas y estamos aprendiendo a vivir en la victoria que Él ya nos ha prometido. Así que, te animo a que hagas de estas armas una parte integral de tu vida diaria, porque sólo así podrás experimentar el poder de Dios en cada área de tu mente y tu corazón. Recuerda, la victoria está a tu alcance, y estas palabras divinas son la clave para alcanzarla. Hoy quiero compartir contigo prácticas diarias que, si las implementas con fe y constancia, transformarán tu vida y fortalecerán tu espíritu en medio de cualquier lucha. Estas acciones no solo son ejercicios espirituales, sino puertas abiertas para recibir la bendición y la promesa de Dios en tus manos hoy mismo.
La clave está en hacer estas prácticas parte de tu rutina diaria, de manera sencilla y con un corazón dispuesto a crecer en fe. Comencemos con la oración. La oración es nuestro diálogo íntimo con Dios, un momento en el que le entregamos nuestras cargas, agradecemos sus bendiciones y pedimos dirección. Para incorporarla en tu día, puedes establecer un momento específico, como al despertar, antes de comer o antes de dormir. Por ejemplo, antes de dormir, toma unos minutos para orar, agradeciendo por las bendiciones del día y entregándole tus preocupaciones. Puedes decir algo sencillo como, Señor, gracias por este día. Confío en tus promesas y sé que lo que me has prometido está llegando en mi tiempo perfecto. Protege mi descanso y fortalece mi espíritu para enfrentar mañana con fe. La oración constante crea una conexión fuerte con Dios, y al hacerlo parte de tu rutina, aprenderás a confiar más en su fidelidad. La segunda práctica es la meditación en la palabra. Esto significa tomarse unos minutos cada día para leer un versículo o pasaje bíblico y reflexionar en su significado. Puedes comenzar leyendo un capítulo, resaltando las palabras que te hablan y luego meditando en ellas. Por ejemplo, si lees Isaías 41 horas y 10 minutos, puedes repetir en silencio, no temas, porque yo estoy contigo, y pensar en cómo esa promesa se aplica en tus circunstancias. Como práctica sencilla, puedes dedicar 10 minutos en la mañana o durante la tarde para leer y meditar, anotando en un cuaderno las palabras que te llenan de esperanza y confianza. La escritura de la palabra en un diario también te ayuda a recordar y internalizar las promesas de Dios, fortaleciendo tu fe día a día. La tercera práctica poderosa es el ayuno. No tiene que ser un ayuno completo, puede ser reducir ciertos alimentos o dedicar un tiempo a abstenerte de distracciones, como redes sociales, para enfocarte en Dios. El ayuno es una manera de demostrar sinceridad y sed de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo hable más claramente a tu corazón. Por ejemplo, puedes decidir ayunar una comida y dedicar ese tiempo a orar y a leer la Biblia, pidiendo a Dios que te revele sus promesas y te fortalezca en tu caminar. El ayuno también ayuda a renovar la mente y a crear espacio para escuchar la voz de Dios en medio del ruido cotidiano. La cuarta práctica es la confesión positiva. Esto consiste en declarar con fe las promesas y verdades de Dios en voz alta, como si ya las estuvieras viviendo. Por ejemplo, puedes decir, yo soy más que vencedor en Cristo. Lo que Dios prometió para mí, ya está llegando a mis manos. La confesión activa rompe las dudas y establece en tu corazón la certeza de que las promesas de Dios son tuyas. Puedes hacer esto en momentos específicos del día, en tu solo, o incluso en voz alta frente a un espejo. La repetición de estas declaraciones te ayuda a renovar tu mente y a alinearla con la verdad de Dios. Ahora, ¿cómo implementar estas prácticas en una rutina sencilla? Aquí tienes un ejemplo práctico. En la mañana, dedica 5 minutos para orar y agradecer a Dios por un nuevo día y por sus promesas. Luego, lee un pasaje bíblico y medítalo durante 10 minutos, anotando en tu diario las palabras que te impactan. En la tarde, puedes hacer una pausa para confesar con fe las promesas de Dios, repitiéndolas en voz alta varias veces. Antes de dormir, dedica unos minutos a agradecer y a entregar tus preocupaciones en oración. Si quieres, puedes también dedicar unos minutos a ayunar o a reducir distracciones, buscando espacios de silencio para escuchar la voz de Dios. Lo importante es que estas prácticas sean sencillas y constantes, no complicadas ni pesadas. La clave está en la consistencia y en hacerlo con fe, sabiendo que el Espíritu Santo te acompaña y te guía en cada paso. Cuando practicas estas disciplinas diariamente, comienzas a ver cambios internos, tu mente se renueva, tu corazón se fortalece y las promesas de Dios empiezan a hacerse realidad en tu vida. Es un proceso que requiere paciencia y perseverancia, pero los frutos son abundantes. Y recuerda, cuando practicamos estas acciones con constancia, la transformación comienza a tomar lugar en nuestro ser y en nuestra historia. La Biblia misma nos muestra que la fe sin obras está muerta, y que la práctica diaria de la palabra y la oración produce frutos espirituales. Así que te invito a que hagas de estas prácticas una parte natural de tu vida, con la certeza de que Dios cumple sus promesas en el momento justo.
Y cuando tú practicas estas disciplinas, la transformación comienza a tener lugar en tu corazón y en tu entorno. Cuando Dios cumple sus promesas en nuestra vida, los resultados son profundos y transformadores, tanto en nuestro interior como en nuestro entorno cotidiano. La paz que experimentamos en medio de las tormentas, la sanidad que restaura heridas profundas, la confianza que nos hace avanzar sin temor, la libertad que rompe cadenas y una nueva identidad en Cristo que nos redefine, todo ello se manifiesta de maneras que impactan todo nuestro ser y nuestras acciones. Permíteme compartir contigo algunos ejemplos y testimonios que ilustran cómo esta transformación se hace visible en la vida diaria y cómo, al experimentar el cumplimiento de las promesas divinas, nuestra vida se convierte en un reflejo vivo del poder de Dios. Imagina a Laura, una mujer que durante años cargó con heridas de rechazo y baja autoestima. Ella se sentía invisible, incapaz de ver su valor en Cristo. Pero cuando empezó a practicar la fe activa y a meditar en las promesas de Dios, comenzó a experimentar una paz que sobrepasaba su entendimiento. Descubrió en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa verdad empezó a sanar su corazón, y con el tiempo, Laura pudo perdonar a quienes la lastimaron y aceptar su identidad en Cristo como una hija amada y valiosa. Hoy, Laura vive con una confianza renovada, confiando en que Dios la sostiene y la guía en cada paso, y esa paz que antes parecía inalcanzable ahora se refleja en su sonrisa y en su forma de relacionarse con los demás. Otro ejemplo es el de Miguel, quien enfrentaba una lucha constante contra la ansiedad y el temor. Cada día parecía una batalla en su mente, lleno de dudas y pensamientos negativos. Pero al comenzar a declarar las promesas de Dios en voz alta, como en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, empezó a ver cambios radicales en su vida. La confianza en la fidelidad de Dios le dio una libertad que nunca había conocido. Ahora, Miguel enfrenta obstáculos con valor y determinación, sabiendo que su identidad no está en sus miedos, sino en Cristo, quien le da fuerza y seguridad. Su testimonio muestra que la transformación no solo es interna, sino que también se refleja en su actitud, sus decisiones y en la forma en que enfrenta cada día. La sanidad también es una consecuencia poderosa de la promesa cumplida. En muchas ocasiones, Dios trae restauración física, emocional o espiritual. Una joven llamada Sofía había sufrido una enfermedad que la había debilitado por años. Los doctores no tenían respuestas, y ella había llegado a aceptar que viviría con esa condición. Pero al empezar a clamar las promesas de sanidad en la palabra y a orar con fe, experimentó una recuperación milagrosa. La sanidad física fue solo la punta del iceberg, también fue sanidad emocional y espiritual, pues Sofía entendió que en Cristo ella tiene una identidad renovada y una esperanza viva. Su testimonio anima a otros a confiar en que Dios es nuestro sanador y restaurador y que su poder no tiene límites. Pero quizás uno de los resultados más impactantes sea la transformación en la forma en que vemos nuestra identidad. En Cristo, somos nuevas criaturas, y esa verdad se refleja en nuestras acciones diarias. Cuando alguien experimenta este cambio, no solo se siente mejor consigo mismo, sino que empieza a vivir con propósito y con un amor genuino hacia los demás. La libertad que recibe de Dios rompe cadenas del pasado y permite a la persona ser un canal de bendición en su comunidad, en su familia y en su trabajo. Esa nueva identidad en Cristo es visible en la manera en que tratamos a los demás, en nuestro carácter y en nuestra actitud ante la vida. Estos testimonios y ejemplos nos muestran que la transformación que Dios inicia en nuestro interior no permanece oculta. Es evidente en nuestras acciones, en nuestro rostro, en nuestras decisiones y en la manera en que impactamos a quienes nos rodean. La paz, la sanidad, la confianza, la libertad y la nueva identidad en Cristo no son solo beneficios espirituales, sino que también se reflejan en la vida cotidiana, en relaciones saludables, en proyectos restaurados y en un espíritu lleno de esperanza y amor. Y recuerda, esta transformación no termina en ti. Cuando Dios obra en tu vida, esa luz que Él pone en ti empieza a iluminar también a otros. La historia de la mujer samaritana en Juan 4, por ejemplo, nos muestra cómo su encuentro con Jesús la llevó a compartir su testimonio, llevando esperanza y cambio a toda su comunidad.
La transformación que experimentas impacta a quienes te rodean, abriendo caminos de fe y de esperanza en su entorno. Por eso, te invito a seguir creyendo en las promesas de Dios, porque su palabra no regresa vacía. Cuando experimentamos estos resultados, no solo somos testigos del poder divino en nuestra vida, sino que también nos convertimos en instrumentos para que otros descubran la misma esperanza y transformación. La próxima etapa nos recuerda que pero este cambio no es solo para ti, impacta a quienes están alrededor tuyo, y ese impacto puede ser la semilla para que otros también experimenten la gracia de Dios en sus vidas. Una mente renovada en Cristo no solo transforma nuestro interior, sino que también tiene un impacto profundo y duradero en todo nuestro entorno. Cuando vivimos con la perspectiva y el pensamiento que Dios nos ha dado, nuestras acciones, palabras y actitudes se convierten en faros de esperanza, amor y luz en medio de la oscuridad que a menudo nos rodea. La forma en que pensamos determina cómo influimos en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro trabajo y en la sociedad en general. Por eso, entender que una mente renovada inspira a otros a seguir el ejemplo de Jesús es fundamental para cumplir con el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, comenzamos a ver con ojos diferentes a las personas que nos rodean. En lugar de juzgarlas o criticarlas, aprendemos a amarlas y a comprenderlas desde la perspectiva del amor incondicional de Dios. Esto crea un efecto contagioso en la familia. Los hijos, los cónyuges y los padres sienten esa transformación y, a su vez, se ven motivados a buscar a Dios y a vivir en paz y armonía. La paz que Cristo trae a nuestro corazón se refleja en la manera en que tratamos a quienes compartimos la vida diaria, y esa paz se convierte en un ejemplo vivo de la presencia de Dios en nuestro hogar. En el ámbito de los amigos y las relaciones sociales, una mente renovada actúa como un puente que acerca a las personas a la verdad y al amor de Dios. Cuando compartimos nuestra fe con humildad y sinceridad, estamos plantando semillas de esperanza en corazones que quizás están atravesando dificultades, tristeza o incertidumbre. La luz de Cristo en nosotros ilumina caminos de perdón, reconciliación y fe, y esto puede inspirar a otros a buscar también esa fuente de vida y esperanza. Cada acto de amabilidad, cada palabra de ánimo y cada oración en fe son testimonios vivos de cómo vivir con la mente de Dios puede transformar las vidas de quienes nos rodean. En nuestro lugar de trabajo, vivir con una mentalidad alineada con los valores de Dios impacta directamente en la cultura laboral. La honestidad, la integridad, la paciencia y la diligencia reflejadas en nuestras acciones no solo honran a Dios sino que también inspiran a quienes están a nuestro alrededor. Ser luz en un entorno de oscuridad significa mantener la ética y el carácter cristiano, incluso cuando otros no lo hacen. Esa actitud puede abrir puertas para compartir el mensaje del Evangelio y demostrar que vivir según la mente de Dios es vivir con propósito y en victoria. Nuestro ejemplo puede influir en los colegas y en la comunidad empresarial, promoviendo un ambiente más justo, compasivo y lleno de esperanza. A nivel societal, una mentalidad renovada tiene el poder de generar un cambio real y profundo. Cuando un grupo de personas vive con la perspectiva de Dios, promoviendo justicia, amor y misericordia, la sociedad empieza a transformar sus valores. La fe en acción puede llevar a la creación de proyectos sociales, programas de ayuda y movimientos que buscan el bienestar de los más necesitados, reflejando el corazón de Cristo en cada acción. La luz en medio de la oscuridad no solo ilumina, sino que también atrae a otros a la verdad, creando una cadena de impacto que puede llegar a cambiar comunidades enteras. Es importante entender que vivir con la mentalidad de Dios no es solo una responsabilidad individual, sino un llamado a compartir esa luz con otros. Nos invita a ser instrumentos de su gracia, a compartir nuestra fe y a mostrar con nuestras acciones que la verdadera transformación comienza en el corazón, pero se manifiesta en la vida diaria. Cuando compartimos nuestro testimonio, estamos motivando a otros a dar el paso de confiar en Dios y a experimentar también esa renovación que trae paz, esperanza y propósito. Y esto nos lleva a una conclusión poderosa: todo lo que Dios ha comenzado en nosotros, al vivir con su mentalidad, tiene un propósito mayor. Nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, a impactar a nuestras familias, amigos, comunidades y a la sociedad en general.
Cuando compartimos esa luz, estamos participando en el plan divino de redención y transformación mundial. La invitación es clara: vivir con la mentalidad de Dios no solo cambia nuestra vida, sino que también impacta a otros de manera trascendental. Nos invita a ser vasos de su gracia, a dejar que su luz brille a través de nosotros y a extender esa luz a todos los que nos rodean. Porque, al final, la verdadera influencia y el testimonio más poderoso que podemos dar es vivir con la mente de Cristo cada día, sabiendo que todo esto nos acerca más al propósito divino y a la gloria de Dios en la tierra. El mensaje central que Dios nos comparte hoy es simple pero poderoso: su palabra tiene el poder de renovar y transformar nuestra mente por completo. En medio de las circunstancias difíciles, de las dudas y los miedos que a veces parecen abrumarnos, la verdad es que la palabra de Dios es la fuente de vida que puede cambiar nuestro pensamiento, nuestras perspectivas y, en definitiva, nuestro corazón. Cuando permitimos que la palabra de Dios habite en nosotros, esa palabra empieza a limpiar los pensamientos negativos, a fortalecer la fe y a despertar en nuestro interior una esperanza que nada ni nadie puede quitar. Es en ese proceso de renovación donde descubrimos que no estamos solos, que no estamos vencidos, y que las promesas de Dios son reales y alcanzables en nuestro tiempo. La Biblia nos recuerda que no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, Romanos 12:2. Esa transformación empieza cuando decidimos escuchar, meditar y creer en la voz de Dios por encima de cualquier otra. Es en ese acto de fe que la mente se vuelve un campo fértil donde las semillas de la esperanza, la fe y el amor pueden crecer y florecer. Quiero que te hagas una pregunta importante: ¿qué pensamientos estás permitiendo que tomen control en tu mente? ¿Estás creyendo en las promesas de Dios o permitiendo que las dudas y las mentiras del enemigo te roben la paz? La buena noticia es que tú tienes el poder de decidir qué semillas vas a sembrar en tu interior. La palabra de Dios te invita a declarar con fe: yo soy una nueva criatura en Cristo. Mi mente ha sido renovada y transformada por el poder de la palabra. La verdad de Dios llena mi corazón y me da esperanza, confianza y paz. No más temor. No más duda. Solo la certeza de que Dios cumple sus promesas en mi vida. Estoy siendo cambiado desde adentro hacia afuera, y cada día doy pasos firmes hacia la victoria que Cristo ya ganó para mí. Quiero que repitas esa declaración en voz alta, o mejor aún, que la escribas en los comentarios. Porque cuando confesamos en fe, estamos alineando nuestro corazón con la verdad divina y creando un espacio para que esa verdad se manifieste en nuestra realidad. Sentirás como una ola de esperanza invade tu alma, como la fe crece y como esa certeza te impulsa a seguir adelante, incluso en medio de las dificultades. La esperanza en Dios no es solo un sentimiento pasajero, sino una declaración de fe que nos llena de motivación y nos anima a seguir creyendo que Él cumplirá cada promesa. La palabra de Dios no solo nos transforma internamente, sino que también nos da la fuerza y el valor para avanzar con confianza, sabiendo que estamos en las manos del que cumple sus promesas. Cada vez que declaramos su verdad, estamos construyendo un escudo fuerte contra las mentiras y los ataques del enemigo. La transformación que sucede en nuestro interior se refleja en nuestra actitud, en nuestras decisiones y en la manera en que enfrentamos cada día. Es un proceso que nos acerca más a la imagen de Cristo, a vivir con propósito y a experimentar la paz que solo Él puede dar. Y ahora, quiero cerrar este momento con una invitación especial. Una invitación a que continúes creyendo, a que continúes confesando esa verdad y a que nunca olvides que Dios está trabajando en ti, en tus sueños, en tu vida y en tu corazón. Porque lo que Él prometió, está llegando a tus manos hoy. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa las dificultades que hayas enfrentado, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Ella cumple, ella transforma, y ella trae esperanza renovada. Así que hoy te animo a que levantes tu voz, tus manos o tu corazón y declares con toda tu fe: yo creo en las promesas de Dios. Estoy en medio de su proceso de transformación. Mi mente ha sido renovada por su palabra y mi corazón está lleno de esperanza. Confieso que lo que Dios prometió, ya está llegando a mis manos, y no me detendré hasta verlo cumplido.
Porque esa declaración no solo fortalece tu espíritu, sino que también abre las puertas para que la gloria de Dios se manifieste en cada aspecto de tu vida. Recuerda, Él está obrando en ti y a través de ti, y su promesa de bendición, sanidad y restauración está más cerca de lo que imaginas. Solo tienes que seguir creyendo, declarando y avanzando con fe. La victoria ya es tuya en Cristo. Ahora que has escuchado y recibido esta poderosa palabra de fe y esperanza, te invito a que tomes un momento para responder con acciones que puedan multiplicar este mensaje en la vida de otros. Primero, te animo a que dejes un comentario debajo de este video o publicación, compartiendo qué promesas de Dios estás creyendo que están llegando a tus manos hoy. Tu testimonio puede ser la inspiración que alguien más necesita para confiar en la fidelidad de nuestro Dios. No olvides darle like a este contenido si te ha llenado de esperanza y motivación, porque eso ayuda a que más personas puedan encontrarnos y recibir esta palabra de vida. Además, suscríbete a nuestro canal o comunidad para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y te recuerden que Dios cumple sus promesas en el momento perfecto. Cada suscripción, cada like y cada comentario es una semilla que ayuda a extender el mensaje del Evangelio, tocando corazones y transformando vidas. Cuando compartes este mensaje con tus amigos, familiares o en tus redes sociales, estás haciendo una obra poderosa, estás llevando la luz de Cristo a lugares donde quizás antes no había esperanza, esperanza que solo Él puede ofrecer. La palabra de Dios no es solo para ti, es para que la compartas, para que más personas puedan experimentar la misma renovación, sanidad y victoria que tú estás viviendo. Así que no dudes en compartir este video o publicación con quien sabes que necesita escuchar la promesa de que lo que Dios prometió ya está llegando a sus manos. Recuerda, cada acto de compartir es un acto de fe, un acto de amor y un acto de obediencia a Dios, que nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. Ahora, antes de cerrar este momento, quiero invitarte a que te quedes en un estado de paz y reflexión. Cierra tus ojos si quieres, respira profundo y permite que cada palabra que has recibido hoy penetre en lo más profundo de tu corazón. Dios, en este momento, te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor inagotable. Gracias porque nos recuerdas que tus promesas son sí y amén, y que en medio de nuestras luchas, tú estás obrando en silencio, preparando lo mejor para nosotros. Te pedimos que llenes nuestro corazón de esperanza renovada, de paz que sobrepasa todo entendimiento y de la confianza de que lo que nos has prometido ya está llegando a nuestras manos. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, a seguir proclamando tus promesas y a compartir tu amor con todos a nuestro alrededor. Que cada palabra, cada acción y cada pensamiento sean reflejo de tu gloria y tu poder. En esta quietud, te entregamos nuestras vidas y nuestros sueños, confiando en que tú tienes el control y que tu tiempo es perfecto. Gracias, Señor, por estar con nosotros hoy y siempre. Gracias porque tu paz nos acompaña y por la esperanza que nos llena de ánimo para seguir adelante. En el nombre de Jesús, oramos y declaramos que tu promesa se cumple en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestro entorno. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que hoy te lleves la certeza de que lo que Dios prometió ya está en camino, y que en esa esperanza, encuentres fuerza para seguir adelante. Recuerda que tú no estás solo en esta batalla, Dios está contigo, y su promesa nunca falla. Mantén tu fe firme y tu corazón lleno de esperanza, porque lo mejor aún está por venir. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo te acompañen en cada paso.